Estos capítulos finales del libro de Jueces son unos de los más oscuros y perturbadores en toda la Escritura. Ellos revelan el profundo colapso moral de la sociedad israelita, tan alejados de los mandatos de Dios que descienden a una horrorífica violencia, a una guerra civil y cerca de la total destrucción de las tribus. A medida que leemos, recordemos esta frase clave. En esos días, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Estos capítulos nos enseñan lo que pasa cuando una nación olvida a Dios. Bienvenido al día 96 de leer la Biblia en 365. Hoy cubrimos el libro de Jueces con los capítulos 19, 20 y 21. La conclusión de este trágico libro no es una sección fácil de leer, pero es críticamente importante. Jueces termina no con un juez libertador, sino con un caos, pecado y juicio. El capítulo 19 comienza con un levita y su concubina viajando de regreso a su hogar en Efraín. Después de un largo viaje llegan a Jebús, el cual es Jerusalén. Pero el levita rehúsa quedarse en una ciudad extranjera e insiste quedarse entre los israelitas de Gibeá, una ciudad benjamita. Y esta decisión es significante, porque esperan seguridad entre su propio pueblo. Sin embargo, lo que sigue es uno de los momentos más oscuros en este libro. Mientras cae la noche, un anciano del monte de Efraín les ofrece hospedaje, advirtiéndoles no permanecer en la plaza principal. Esta es una clara señal de la corrupción moral de la ciudad, y este acto de hospitalidad refleja la gentileza que también vemos en Génesis capítulo 19. Cuando Lot acogió a los ángeles en Sodoma, y tal como en Sodoma, hombres malvados rodearon la casa, demandando violar al hombre levita. En el verso 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para tener relaciones sexuales con él. Esto es casi idéntico a Génesis capítulo 19, verso 4 y 5, donde los hombres de Sodoma demandan lo mismo de los invitados de Lot. El paralelismo aquí es deliberado. Gibeá, una ciudad israelita, ha llegado a ser tan perversa como Sodoma. Pero esta vez la destrucción no viene de Dios, sino viene del mismo Israel. El anciano ruega a la multitud diciéndoles que sus acciones son perversas y les ofrece a su hija virgen y a la concubina de levita en lugar de levita. Y en un acto de cobardía y crueldad, el levita toma a su concubina y la arroja a ellos para protegerse a sí mismo. Verso 25. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita toma a su concubina y la empuja por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Este es uno de los actos más horroríficos de violencia de este libro. Esto expone el colapso moral de Israel, donde incluso un levita, un supuesto líder espiritual, abandona su deber de proteger y cuidar a aquellos que están en su casa. En lugar de sacrificarse, él se salva a sí mismo. Al amanecer, la mujer colapsa en la puerta de la casa donde el levita está. El relato aquí sugiere que ella extendió la mano hacia el umbral buscando refugio, pero no encontró nada. Cuando el levita sale, él muestra cero compasión. Verso 27 y 28. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo. Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Como vemos, no hay absolutamente ningún índice de dolor, ninguna señal de luto, solo fría indiferencia. El levita levanta el cuerpo sobre su burro y se dirige hacia su casa. Una vez que está allí, realiza un acto impactante, destinado a despertar a la nación. Verso 29 y 30. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos.
Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban: en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Este llamado a la justicia impulsa a Israel a la acción. La frase «¿qué vamos a hacer?» indica que este evento no es solo acerca de una mujer maltratada. Esta es una acusación contra una nación entera que ha abandonado la ley de Dios. Este brutal evento es más que un impactante crimen, es una advertencia. Los hombres de Gibeá, siendo israelitas, actuaron como las malvadas naciones paganas, e incluso, más perturbador aún, es el mismo levita, dispuesto a sacrificar a alguien bajo su cuidado. Esto nos muestra que el pecado corrompe, incluso a los líderes más espirituales. Y la Escritura hace claro por qué esto pasó en el capítulo 21, verso 25. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cuando una nación rechaza la ley de Dios, la gente se vuelve indistinguible del mundo. El horror de este crimen fue tan espantoso que dirigió a una crisis nacional, llevando a Israel a una guerra civil que casi borra a una tribu completa, la tribu de Benjamín. Jueces capítulo 19 se encuentra como uno de los oscuros capítulos en la historia de Israel y nos muestra que sin la autoridad de Dios la gente desciende a un caos moral. Los levitas debían liderar con integridad y dar seguridad en lugar de actuar egoístamente y cobardemente. Por su lado, los hombres de Gibeá, en lugar de defender la rectitud, abrazan la depravación, y el resto de los israelitas, en lugar de prevenir tal maldad, permitieron que florezca, hasta que esto llegue a este punto de quiebre. Estos capítulos sirven como una aleccionadora advertencia. Cuando la verdad de Dios es abandonada, la rectitud desaparece, y una nación se destruye a sí misma desde adentro. En el capítulo 20, Israel se reúne como una nación en Mizpa, demandando justicia contra Gibeá. El levita recuenta el crimen, pero minimizando su propio rol, haciéndose aparecer como la víctima. Las tribus demandan que Benjamín entregue a los culpables, pero en lugar de buscar justicia, la tribu entera se moviliza para defender. Y esto desencadena una guerra civil a gran escala. Dios instruye a Israel pelear, y en las dos primeras batallas Benjamín impactantemente gana, matando 40,000 israelitas. Pero en el día tercero, Israel prepara una emboscada, siguiendo una estrategia militar similar a la de la victoria de Josué. Versículo 46. Ese día, la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros. Ese día, la espada casi termina con la tribu de Benjamín. Solo 600 hombres escaparon. Israel ganó, pero a un costo devastador. Una de sus propias tribus está al borde de la extinción. Luego, en el capítulo 21, después de casi borrar a una tribu entera de Israel, ellos lamentan la pérdida y se dan cuenta que han ido muy lejos. Ellos hicieron un voto de no dar a sus hijas en matrimonio a los hombres restantes de Benjamín, y en lugar de arrepentirse por sus propias faltas, tratan de arreglar el problema con más pecado. Masacran a la gente de Jabes de Galaad, quienes no se unieron a la batalla, y forzan dar a sus hijas vírgenes a los de Benjamín. Pero como no hay suficientes esposas, permiten a los benjamitas restantes raptar a las mujeres de Silo durante un festival. Esta perturbadora solución asegurará la sobrevivencia de Benjamín, pero a un costo incluso más injusto. El libro de Jueces termina con una nota inquietante. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esta es una trágica fotografía de lo que pasa cuando la ley de Dios es ignorada y la moralidad humana toma su lugar. La historia de Gibeá refleja Sodoma y Gomorra, pero esta vez no fueron impíos los que cometieron maldad, sino fue el mismo pueblo de Dios. Esto muestra cuán lejos Israel puede caer en el pecado cuando abandonan los mandatos de Dios. Las frías y egoístas acciones de Levita revelan cuán profundo la decadencia moral se esparció, no solo entre el pueblo, sino incluso entre los levitas, quienes se suponía debían liderar espiritualmente.
La necedad de la tribu de Benjamín los dirigió casi a una completa destrucción. En lugar de buscar justicia, defendieron el pecado, pero al final les costó casi todo. Este es un recordatorio, que defender la maldad solo dirige a la destrucción. El impulsivo voto de Israel y la humana solución solo empeoró las cosas. En lugar de dirigirlos de regreso a Dios en arrepentimiento, ellos tratan de arreglarlo a su propia manera, dirigiéndolos a más violencia, más injusticia. Y esto es lo que pasa cuando la gente confía en su propio entendimiento en lugar de la guía de Dios. El libro termina sin ninguna resolución, no juez, no rey, no restauración, solo caos. Y esto prepara el escenario para que Israel necesite un rey justo, pero más importante aún, porque ellos necesitan a Dios como su rey. Oremos juntos. Señor, estos capítulos muestran el peligro de ignorar tu palabra y vivir bajo nuestro propio estándar. Ayúdanos a ver las consecuencias del pecado claramente y volver nuestros corazones completamente a ti. Que no busquemos nuestras propias soluciones apartadas de tu sabiduría, sino que confiemos en tus caminos. Manténnos libres de la indulgencia moral y dirígenos a la rectitud. Es en el perfecto y glorioso nombre de Jesús que oramos. Amén. El libro de Jueces ha llegado a ser uno de mis favoritos, porque es crudo, sin filtros y profundamente revelador. Jueces nos enseña lo lento pero devastador que pueden ser las consecuencias de olvidar a Dios. Como una nación elegida, bendecida y liberada, pero ellos repetidamente abandonaron a Dios. Otro punto que resalta es cómo la corrupción no pasa de la noche a la mañana. Comienza con una pequeña indulgencia. Israel falló en expulsar a los cananeos. Toleraron sus dioses falsos. Poco a poco se desviaron, desobedecieron y cayeron en este ciclo de rebelión, retribución, arrepentimiento, rescate y repetición. Pero en lugar de romper con el ciclo, la rebelión creció. El arrepentimiento se hizo más débil y el rescate disminuyó completamente. La decadencia moral de Israel es impactante, pero lo que hace aún más aleccionador es la similitud con nuestro mundo de hoy. Tal como en el libro de Jueces vemos una sociedad rechazando la autoridad de Dios, redefiniendo la moralidad y justificando el pecado. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esto no es solo un resumen de la sociedad antigua, describe nuestra cultura moderna también. Cuando la verdad viene a ser relativa y Dios es removido del centro, la destrucción siempre es la que viene. Una de las partes difíciles de esta lectura es ver el inicio de la división de Israel. Israel ya no era una nación unida bajo la autoridad de Dios, sino un pueblo fracturado. Cada tribu miraba por sí misma. Vemos esto en la devastadora guerra civil, la traición tribal y la casi extinción de la tribu de Benjamín. La semilla de la división plantada en Jueces más tarde crecerá en la división del reino. Mañana iniciaremos el libro de Ruth, una historia de esperanza, redención y la mano soberana de Dios obrando. Y esto es magnífico después de toda la oscuridad en el libro de Jueces. Ruth nos recuerda que Dios siempre está obrando tras escena para cumplir sus promesas. Gracias por acompañarnos, siempre es un privilegio que participes conmigo en la lectura cronológica de la Biblia. Te envío un fraterno abrazo y me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.